Lo que vemos en el cine es una imagen impecable de Los Siete Magníficos, un western de manual que parece perfecto. Nos presenta a siete héroes legendarios, una comunidad indefensa y una lluvia incesante de plomo. Sin embargo, la realidad que se cosía tras los focos era un universo completamente diferente y mucho más conflictivo. Para empezar, un joven y ambicioso Steve McQueen no dudó en engañar a su propio superior con tal de hacerse con el codiciado papel de Bean. Por su parte, el protagonista Yul Brynner libraba una batalla personal para no perder ni un ápice de protagonismo, recurriendo a tácticas tan desesperadas como mandar construir pequeños montículos de arena sobre los que subirse, y así aparentar una mayor estatura frente a la cámara. El libreto, además, fue un auténtico caos, sometido a tantas revisiones y cambios de última hora que uno de sus guionistas originales, desesperado, exigió formalmente que su nombre desapareciera por completo de los créditos finales de la película. La filmación se convirtió en un torbellino de drama, desorden y giros inesperados. Por lo tanto, si piensas que ya sabes todo sobre este clásico del cine, te recomiendo que te prepares para descubrir la verdad que se esconde detrás. A continuación, desvelamos los acontecimientos más insólitos y verídicos que revelan la auténtica locura que supuso la creación de Los Siete Magníficos. Una historia que esconde el espíritu de un samurái dentro del corazón de un pistolero. Casi todos los aficionados al cine son conscientes de que Los Siete Magníficos es una nueva versión de otra película, pero lo que muy pocos saben es que, en realidad, es la adaptación de una adaptación previa. Este icónico western del año 1960 traslada al oeste americano la trama de Los Siete Samuráis del maestro Akira Kurosawa, una obra que a su vez bebía de los conflictos sociales y políticos del Japón de la era feudal. El visionario director John Sturges tuvo la genialidad de transformar a los honorables samuráis en curtidos pistoleros, el valioso arroz en humildes campos de maíz y a los Ronin sin señor en desilusionados veteranos de la guerra de secesión que vagaban sin rumbo. De hecho, el propio Kurosawa se sintió tan profundamente honrado por esta reinterpretación de su obra que, como gesto de máximo respeto, le hizo llegar a Sturges una auténtica katana ceremonial japonesa. No obstante, lo que Kurosawa confesó en círculos más íntimos fue bastante diferente. La versión estadounidense es una decepción. Resulta entretenida, sí, pero en ningún caso puede considerarse una verdadera adaptación de Los Siete Samuráis. Un golpe bajo, sin ninguna duda. El proyecto fue inicialmente rechazado por múltiples estudios cinematográficos, antes de que la productora United Artists finalmente decidiera arriesgarse. Las puertas de varias de las más grandes compañías de Hollywood se cerraron para Los Siete Magníficos. ¿Y cuál era el motivo de tanta desconfianza? Por un lado, el género del oeste empezaba a mostrar claros signos de agotamiento, y los ejecutivos estaban convencidos de que el público norteamericano jamás conectaría emocionalmente con una historia que, en esencia, era una adaptación de un filme de samuráis japonés. Para agravar la situación, existía un temor palpable a que el elenco internacional, que incluía prominentemente al actor alemán Horst Buchholz, generase un fuerte rechazo en una audiencia todavía muy sensible a las heridas de la Segunda Guerra Mundial, un conflicto que había concluido hacía apenas 15 años. El rotundo éxito que la película cosechó en taquilla terminaría demostrando de manera incontestable lo profundamente equivocados que estaban todos aquellos directivos. Existió una versión del guión que incluía una serie de escenas eliminadas que profundizaban en el oscuro y complejo pasado de los pistoleros. En las primeras versiones del libreto, se habían detallado múltiples secuencias de flashbacks que desvelaban los orígenes de cada pistolero, poniendo un énfasis especial en las historias personales y traumáticas de Bean y Lee. Estas escenas mostraban desengaños amorosos, la pérdida irreparable de sus familias y amargas traiciones que explicaban por qué se habían transformado en esos mercenarios solitarios y errantes que vemos en la película. Sin embargo, el director John Sturges tomó la decisión final de suprimirlas durante el proceso de reescritura, argumentando que estas retrospectivas rompían el ritmo trepidante y la tensión de la narración principal. Dejemos que su silencio sea su historia de fondo, fue la célebre y tajante instrucción que le dio al resto del equipo de producción. Años después, algunas de estas secuencias descartadas
fueron finalmente recreadas para la adaptación televisiva, ofreciendo a los seguidores más devotos un atisbo de esa complejidad emocional que nunca llegó a proyectarse en la gran pantalla. La guerra de egos que se desató en el plató de rodaje fue legendaria. Aunque Yul Brynner era la estrella vestida de riguroso negro, fue la imponente presencia de Steve McQueen la que proyectó la sombra más dominante. Desde el mismísimo primer día de filmación, se inició entre ellos una batalla sorda por el control de cada escena. Irónicamente, fue el propio Brynner, en su doble papel de estrella principal y coproductor de la cinta, quien seleccionó personalmente a un entonces desconocido McQueen para interpretar a Vin Tanner, una decisión de la que, sin duda alguna, se arrepentiría amargamente poco después. McQueen no se limitaba a interpretar su papel, se dedicaba a robar cada plano con pequeños gestos calculados, jugaba con monedas, hacía sonar sus cartuchos, jugueteaba incesantemente con su sombrero e incluso se posicionaba estratégicamente un paso por detrás de Brynner para ganar altura visualmente. Brynner, notoriamente acomplejado por su estatura, llegó al extremo de ordenar que le prepararan pequeños montículos de tierra para sus botas, montículos que, según cuentan las leyendas del rodaje, un travieso McQueen se dedicaba a deshacer de una patada en mitad de las tomas. La tensión llegó a tal punto que Brynner, completamente harto de la situación, confrontó directamente a McQueen y le exigió de manera tajante que cesara en sus constantes e irritantes intentos de eclipsarlo. Muchos años más tarde, cuando Steve McQueen se encontraba en la fase terminal de su larga y dolorosa lucha contra el cáncer, hizo una llamada inesperada a Yul Brynner para darle las gracias de corazón. Tuviste todo el poder para despedirme en aquel momento, pero decidiste no hacerlo. Gracias por permitir que me quedara en la película, fueron sus emotivas palabras de reconciliación final. El salvaje oeste se recreó curiosamente en México. A pesar de que la trama se sitúa en la frontera de Estados Unidos, la inmensa mayoría del largometraje se rodó en diversas localizaciones del interior del país vecino. Localidades como Cuernavaca, Durango y Tepoztlán sirvieron para recrear la frontera norteamericana, pero todo bajo la estricta y constante supervisión de los censores del gobierno local. Esto obligó a todo el equipo de producción a amoldarse a las peculiares normativas mexicanas. Una de las condiciones más insólitas e innegociables fue que los campesinos mexicanos, que aparecían como extras, debían lucir siempre impecablemente limpios y aseados. Aunque la suciedad en la ropa y la piel aportaba un toque de realismo crucial para la audiencia estadounidense, los censores mexicanos lo consideraban una grave ofensa contra la dignidad y la imagen internacional de su nación. Como resultado, el equipo de vestuario se veía obligado a lavar y planchar la ropa de los figurantes campesinos a diario, una tarea titánica que con frecuencia provocaba considerables y frustrantes retrasos en el plan de rodaje. A pesar de estas dificultades, la producción tuvo el acierto de contar con la participación de destacadas estrellas del cine mexicano, como Jorge Martínez de Hoyos y Rosenda Monteros, lo que le confirió a la película una autenticidad cultural que las producciones de Hollywood raramente se molestaban en buscar. Un escalofriante accidente con un cuchillo real estuvo a punto de paralizar por completo y de forma indefinida la producción de la película. En plena filmación de una secuencia de lanzamiento de cuchillos, una de las hojas, que se suponía era de atrezo, impactó de forma accidental en el brazo de un ayudante de cámara, pasando a escasos centímetros de seccionarle una arteria vital. El rodaje se interrumpió de inmediato durante un breve período, mientras se revisaban y reforzaban de manera exhaustiva todos los protocolos de seguridad para evitar que una tragedia así pudiera volver a repetirse. El actor James Coburn, quien daba vida al letal experto en cuchillos conocido como Britt, había insistido en utilizar filos reales para los planos cortos en busca de un mayor realismo. Sin embargo, tras el tremendo susto, accedió a utilizar réplicas inofensivas en las tomas más generales. Mi intención era que pareciera auténtico, declararía tiempo después, pero jamás a costa de poner en peligro la vida de una persona del equipo. La camaradería del grupo de bandidos liderado por el gran Eli Wallach trascendió la gran pantalla, forjando un vínculo muy real y profundo también fuera del rodaje. Los actores que interpretaban a los secuaces del villano Calvera se metieron tan de lleno en sus respectivos personajes que se comportaban como una auténtica y unida banda, incluso cuando las cámaras no estaban grabando. Para lograr un realismo descarnado, los actores adoptaron un ritual peculiar antes de cada escena.
se adentraban cabalgando en el desierto con el único objetivo de que el polvo y el sudor genuino se adhirieran a su piel y sus ropas. Además, el equipo revisaba con una minuciosidad casi obsesiva el caballo, la silla de montar y la pistolera de Eli Wallach antes de cada toma. ¿Cuál era el motivo de tanta preocupación? La razón era un secreto a voces en el set. El propio actor había confesado que, durante las escenas, le costaba horrores enfundar la pistola con fluidez. Sus compañeros, en un notable gesto de camaradería, se aseguraban de que todo estuviera perfecto para protegerlo y evitar que quedara en ridículo. Wallach guardaría una gratitud eterna por aquel gesto. Ellos me hicieron sentir que Calvera era un personaje real, declaró en una ocasión. Me hicieron sentir que yo de verdad importaba. Una sensación de valía que, paradójicamente, no experimentó uno de los creadores de la historia, el guionista, que luchó para que su propio nombre fuera borrado del proyecto. La historia detrás de los créditos de guión en Los Siete Magníficos es un enredo tan complejo que bien podría haber terminado en un tribunal. El primer borrador fue obra de Walter Bernstein, un escritor que en aquel entonces figuraba en la infame lista negra de Hollywood. Posteriormente, Walter Newman fue contratado y transformó casi por completo el guión original. La mayor parte de la película que vemos hoy es fruto de su trabajo, pero Newman estalló en furia cuando el director John Sturges empezó a ceder sus líneas de diálogo a otros personajes sin consultarle. Si a esta tensión se le suman las crecientes exigencias de los censores del gobierno mexicano, el caos estaba servido. Se vieron obligados a contratar a un tercer guionista, William Roberts, para que realizara cambios de emergencia. Cuando Roberts solicitó formalmente su crédito ante el sindicato de guionistas, Newman se sintió tan profundamente insultado y traicionado que exigió que eliminaran por completo su nombre de la película. De esta forma tan insólita, Roberts acabó recibiendo el crédito único por un trabajo que solo había retocado superficialmente. Y hablando de artimañas, la de Steve McQueen para conseguir su papel es legendaria. Por aquel entonces, el actor Steve McQueen estaba atado por un contrato férreo a la exitosa serie de televisión Wanted, Dead or Alive. Ansiaba tanto conseguir un papel en Los Siete Magníficos que tramó un plan increíblemente audaz. Fingió un grave accidente de tráfico para poder ausentarse del rodaje de la serie. Durante semanas, se paseó en público con un aparatoso collarín, argumentando que los médicos le habían prescrito reposo absoluto. Sin embargo, en la clandestinidad, volaba a México para subirse a un caballo y filmar sus escenas. Si su jefe en la serie, el productor Dick Powell, llegó a enterarse alguna vez de la elaborada farsa, es un misterio que se ha mantenido hasta hoy. Pero la arriesgada estrategia funcionó a la perfección. McQueen no solo se aseguró el papel, sino que su actuación en la película hizo que su carrera despegara como un cohete hacia el estrellato. Mientras McQueen buscaba la fama, el actor Robert Vaughn buscaba algo completamente diferente: escapar de la prisión de ser encasillado en un mismo tipo de personaje. Robert Vaughn, quien dio vida al torturado pistolero Lee, era una estrella en pleno ascenso, pero se sentía frustrado y atrapado interpretando siempre al chico bueno o al personaje secundario simpático. Aceptó el rol en Los Siete Magníficos como una vía de escape para demostrar su versatilidad. El personaje de Lee era todo lo contrario a lo que había hecho. Era un hombre oscuro, paranoico y de una enorme complejidad psicológica. La ironía del destino quiso que, aunque este papel redefinió por completo su imagen y le otorgó un gran prestigio como actor serio, el propio Vaughn confesara años más tarde que se había sentido absolutamente invisible durante toda la película. Con tan solo 16 líneas de diálogo y participando en muy pocas escenas de acción, se vio obligado a luchar constantemente para destacar entre las imponentes actuaciones de sus compañeros, pero su esfuerzo finalmente dio sus frutos. Apenas un año después, esta nueva reputación le valió conseguir el papel más famoso de toda su carrera en la serie El agente de CIPOL. Y es que en este rodaje, la autenticidad era una obsesión. El sudor era real, las acrobacias eran reales. Este elenco de estrellas no estaba dispuesto a fingir. Jules Briner tomó lecciones intensivas de desenfunde rápido con Rod Redwing, un reconocido experto en armas de ascendencia apache.
James Coburn se entrenó sin descanso con cuchillos y el siempre reservado Charles Bronson practicó su técnica hasta el punto de poder recargar su revólver con los ojos completamente vendados. Una gran cantidad de los actores principales realizaron sus propias y peligrosas acrobacias. Cabalgar a toda velocidad, disparar en movimiento, caerse de los caballos, todo lo hicieron sin dobles de acción. Esta entrega total confirió a la acción una crudeza y un realismo que ningún especialista podría haber imitado. Y hablando de crudeza, el final de la película estuvo a punto de ser mucho más desolador. Originalmente, el guión proponía un final mucho más trágico. En aquellos primeros borradores, los 7 magníficos pistoleros morían heroicamente en la batalla final, pero las audiencias de las proyecciones de prueba lo consideraron excesivamente sombrío. A raíz de esa reacción, se decidió reescribir la conclusión para que 3 de ellos sobrevivieran: Chris, Bean y el joven chico. No fue una simple concesión comercial, sino que se convirtió en una decisión poética. Las últimas líneas, pronunciadas por el anciano líder del pueblo, lo resumen todo de forma magistral. Solo los campesinos han ganado, nosotros perdimos, siempre perdemos. La película se convirtió en un éxito internacional arrollador, excepto, curiosamente, en los Estados Unidos. En su país de origen, Los Siete Magníficos tuvo un éxito bastante discreto, llegando a recaudar aproximadamente $250,000. Sin embargo, en Europa fue un auténtico fenómeno de masas. En países como el Reino Unido, Francia, Alemania e incluso la Unión Soviética, la película vendió la asombrosa cifra combinada de más de 89 millones de entradas. De hecho, llegó a convertirse en la película de producción estadounidense más taquillera que jamás se había estrenado en la historia de la URSS. Esto se debió, en gran medida, a que las raíces rusas del actor Yul Brynner lo convirtieron en un ídolo especialmente querido por el público de allí. A veces, el legado de un vaquero viaja mucho más allá del horizonte, y hablando de legados, Brad Dexter salvó personalmente la vida de la megaestrella Frank Sinatra. Brad Dexter, el actor que interpretó al personaje codicioso Harry Locke, nunca alcanzó el nivel de fama de sus compañeros de reparto, pero su vida real estuvo marcada por un dramatismo digno de una película. En el año 1964, tan solo unos años después de terminar el rodaje, Dexter se encontraba nadando junto a Frank Sinatra en Hawái, cuando el famoso cantante sufrió un percance y estuvo a punto de ahogarse. Dexter actuó con rapidez y le salvó la vida. Como muestra de eterna gratitud, Sinatra lo incluyó en su exclusivo círculo íntimo, le concedió un contrato con su productora y lo nombró nada menos que vicepresidente de Sinatra Enterprises. A pesar de este heroico acto y la protección de Sinatra, la carrera de Dexter en Hollywood nunca volvió a despegar. Pasó de ser considerado una estrella en ascenso a quedar relegado a papeles de actor secundario. Con el tiempo, su amistad con Sinatra se fue enfriando, lo que dejó a Dexter sumido en un profundo desencanto con la industria cinematográfica. Así que, aunque en la ficción interpretó al hombre obsesionado con encontrar oro, en la vida real la buena fortuna nunca le sonrió de verdad. Pero quizás, uno de los mayores secretos del casting es que el papel de Horst Buchholz estuvo a punto de ser interpretado por el mismísimo rey del rock. El actor de origen alemán, Horst Buchholz, dio vida a Chico, el joven impulsivo que evoluciona a lo largo de la película, pero lo cierto es que no fue la primera opción barajada por el estudio. El productor Walter Mirisch le ofreció el papel a una figura de un calibre muy superior, el legendario Elvis Presley. Al rey le entusiasmó la propuesta, ya que le gustaba mucho el personaje. Era un gran amante de los westerns y era consciente de que este papel podría legitimar su carrera como actor serio. Sin embargo, su avaricioso manager, el coronel Tom Parker, exigió una cantidad de dinero desproporcionada y que el nombre de Elvis apareciera como el primer crédito en pantalla, lo que provocó que las negociaciones se rompieran abruptamente. Finalmente, Buchholz se adjudicó el personaje, inyectándole una fascinante y compleja combinación de carisma y una anarquía completamente impredecible. No obstante, una pregunta sigue flotando en el aire para muchos cinéfilos. ¿Qué rumbo habría tomado la película con Elvis Presley montando a caballo? La idea es intrigante, sobre todo porque la producción estuvo a un solo paso de ser clausurada por completo por las autoridades mexicanas. Resulta que la trama, que mostraba a humildes agricultores mexicanos bajo el yugo de bandoleros,
tocaba una fibra extremadamente sensible desde el punto de vista político, en especial para un México que, en la década de los 60, todavía se encontraba en pleno proceso de definir su identidad tras la revolución. Por esta razón, cada escena filmada era examinada con una minuciosidad casi obsesiva por parte de censores y representantes gubernamentales que no perdían ni el más mínimo detalle. La tensión alcanzó su punto más álgido cuando se extendió el alarmante rumor de que el guión original pintaba a los pobladores del pueblo como personajes faltos de coraje o excesivamente sumisos. La reacción de las autoridades fue inmediata y contundente. Advirtieron que retirarían de forma irrevocable todos los permisos de rodaje si no se realizaban modificaciones sustanciales al libreto. Ante esta delicada encrucijada, el director John Sturges actuó con una gran astucia, implementando ajustes muy finos y estratégicos en el guión para realzar la bravura de los agricultores y subrayar la profunda conexión de mutuo respeto que establecían con los 7 pistoleros. Aunque la trama principal se mantuvo prácticamente intacta en su superficie, el mensaje de fondo se transformó de manera radical, transmitiendo un poderoso y renovado espíritu de resistencia y dignidad. Pero las sorpresas que rodean esta producción no terminan ahí. Sabían que uno de los actores que interpretaba a un sencillo aldeano se convertiría en una auténtica leyenda, pero no precisamente por su trabajo frente a las cámaras. Hablamos de John A. Alonso, el encargado de dar vida a Miguel. Aunque su participación como actor en la cinta fue bastante discreta, su carrera posterior fue absolutamente meteórica y alcanzó un éxito extraordinario en el otro lado de la lente, algo que muy pocos de sus colegas lograron siquiera imaginar. Alonso se consagró como uno de los directores de fotografía más influyentes y respetados de toda la industria, dejando su sello inconfundible en auténticas obras maestras del cine como la inolvidable Chinatown, la icónica Scarface y la aventura espacial Star Trek Generations. Su talento excepcional le valió una merecida nominación al prestigioso premio Oscar y es recordado como un verdadero innovador, siendo uno de los pioneros en popularizar el uso dinámico y expresivo de la cámara en mano. Incluso en la actualidad, su impresionante trayectoria es un caso casi único, ya que permanece como uno de los contadísimos profesionales mexicoamericanos que logró realizar esa asombrosa y difícil transición desde un papel secundario como actor hasta convertirse en un director de fotografía de la más alta categoría en los anales del cine de Estados Unidos. Pero no todas las historias que rodean a la película son de éxito y superación. También existe una leyenda mucho más oscura, la supuesta maldición del séptimo samurái. Se dice que, tras finalizar la filmación, una extraña sombra de infortunio pareció cernirse sobre varios de los protagonistas, quienes sufrieron duros y repentinos reveses, tanto en su vida privada como en sus carreras profesionales. Este patrón de desdichas fue lo que alimentó los rumores en los pasillos de Hollywood sobre esta siniestra maldición. Por ejemplo, la vida matrimonial de Charles Bronson se desmoronó por completo poco después. Mientras tanto, el aclamado Steve McQueen veía cómo su lucha personal contra las adicciones se convertía en una espiral cada vez más destructiva y pública. Por su parte, el prometedor futuro de Horst Buchholz en la meca del cine se vio completamente frustrado, encontrando un techo de cristal que lo obligó a hacer las maletas y volver a buscar mejores oportunidades en el cine europeo. Es más, incluso el propio director, John Sturges, pareció alcanzar la cumbre definitiva de su carrera con esta obra, sin lograr jamás replicar posteriormente el inmenso prestigio y la aclamación crítica que esta película le trajo. Aunque lo más lógico es pensar que todo fue simplemente producto de la casualidad, esta inquietante cadena de eventos desafortunados se ha tejido en la mitología particular y misteriosa que envuelve a la película hasta nuestros días. Aquellos 7 pistoleros cabalgaron directamente hacia la eternidad del cine, aunque el viaje les costó a muchos un pedazo de su propia alma. Pero su legado trascendió la pantalla de una forma completamente inesperada, convirtiéndose en material de estudio para el ejército de los Estados Unidos. Por más sorprendente que pueda parecer, la película Los 7 Magníficos es una herramienta pedagógica recurrente en programas de formación de liderazgo dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Se utiliza especialmente en la prestigiosa Academia Militar de West Point, donde funciona como un caso práctico para analizar conceptos cruciales como la toma de decisiones bajo una presión extrema,
las complejas dinámicas de equipo y los profundos dilemas del liderazgo ético. Los futuros oficiales desmenuzan con enorme detalle la motivación del personaje de Chris Adams para aceptar una misión prácticamente suicida a cambio de una recompensa casi insignificante. Además, examinan la inquebrantable y férrea lealtad de Bean hacia su líder y estudian con atención la notable evolución de los campesinos, desde la pasividad inicial hasta el compromiso activo en su propia defensa. De esta manera, la cinta trasciende el género del western para convertirse en una poderosa y atemporal alegoría sobre el verdadero sentido del honor, la naturaleza del sacrificio personal y el enorme coste que a menudo implica asumir el mando. Los Siete Magníficos fue mucho más que un simple largometraje. Fue un auténtico campo de batalla de egos desmedidos, apuestas increíblemente arriesgadas y vuelcos de guión inesperados que catapultaron un western convencional a la categoría de mito cinematográfico. Más allá de las balas de fogueo que se ven en pantalla, se escondían tensiones y competencias muy reales entre sus estrellas, situaciones de peligro que estuvieron a punto de terminar en tragedia y trayectorias profesionales que tomaron un nuevo rumbo de forma definitiva e irreversible. Mientras unos pocos de sus protagonistas galoparon directamente hacia el estrellato internacional, otros quedaron lamentablemente en la sombra, sin obtener jamás el reconocimiento que su inmenso talento demandaba. De todas estas historias, ¿cuál ha sido la que te ha dejado más impactado? Y ahora te toca a ti. ¿Cuál de los 7 pistoleros se ganó tu total admiración? Queremos leer tu opinión en la sección de comentarios. Si disfrutas descubriendo los secretos y las anécdotas ocultas de tus películas favoritas, te invitamos a que nos apoyes con un me gusta, compartas este vídeo y, por supuesto, te suscribas para no perderte nuestras próximas historias. Nos vemos en la próxima historia.